Buenos días, mis alumnos de Escuela Dominical, primaria e intermedios. Bienvenidos en este domingo a esta clase de Escuela Dominical, que hoy va a ser una clase, miren, especial. Amén. Y en este domingo vamos a aprender de cómo nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios y cómo tenemos que enseñarle a otro de Jesucristo, de que Jesucristo nos ama. Pero vamos a ver algo muy especial y es sobre un bebé. ¿A quién le gustan los bebés? Levanten la mano. Yo sé que todos levantaron la mano porque a todos nos encantan los bebés. En mi casa, miren, cuando hay un bebé, todos queremos cargarlo, queremos abrazarlo, queremos besarlo, porque son, ¿verdad? Lindos los bebés y uno quiere abrazarlo. Pues en este día vamos a ver la historia de un bebé especial, en el cual dice la palabra en el libro de Lucas, que dice que iba a ir delante de Jesús. Primero, oigan, ahí va antes de que nació, antes que Jesús, iba a ir delante de Jesús, hablando de Jesús para abrirle el camino y la gente supiera quién era Jesús. ¿Y alguien sabe cómo se llama ese niño? Le doy una pista. Dice que su papá se llamaba Zacarías y su mamá Elizabeth. Ya sí saben, ¿verdad? ¿Quién era? Sí, ese mismo, Juan el Bautista. Ese era, ese fue el que dice la palabra, que fue delante de Jesús, llevando y hablando de Jesús para que así la gente lo conociera, predicando. Y así cada uno de nosotros tenemos que enseñarle. Ahora, vamos a ver en esta lección quién fue Juan el Bautista y qué pasó con él. Amén. Y dice la palabra que Juan el Bautista, dice que su papá se llamaba Zacarías. Y Zacarías, dice la palabra, que era un sacerdote que estaba en el templo allí en Jerusalén. Y su mamá se llamaba Elizabeth. Si todos saben, ¿verdad? Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. O sea que vemos ahí que su papá se llamaba Zacarías y su mamá Elizabeth. Y dice la palabra que ellos estaban orando hace mucho tiempo. Ellos eran gente muy buena. Y estuvieron orando, orando y orando más para que el Señor le diera un hijo. Y dice que estuvieron tiempo orando y no recibían respuesta. A veces estamos orando, pidiéndole algo a Dios y a veces la respuesta no llega. Y a veces nos desesperamos, pero tenemos que siempre confiar en Dios. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Porque Dios siempre tiene la respuesta en el momento preciso. Y dice la palabra que ellos estuvieron orando, eran gente buena, gente que amaba a Dios, y orando por ese bebé, y dice que no llegaba. Pero un día, tarararán, dice que un día estaba Zacarías en el templo haciendo su trabajo ahí, y dice que se le apareció un ángel. Cuando apareció un ángel, imaginen, él se asustó. Imagínense un ángel, que se le apareciera un ángel así de repente, y él se asustó, y el ángel le dijo: Zacarías, no tengas temor, que vengo a darle un anuncio especial. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Qué especial que venía un ángel de Dios, de parte de Dios, a darle un anuncio a Zacarías. Y le dijo, tú y tu esposa van a tener un hijo. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia! Y no solamente eso, dice que ese hijo iba a ser, ese bebé iba a ser especial, porque él que iba a ir delante de Jesús llevando la palabra, para cuando Jesús llegara, el camino ya estuviera abierto para Jesús y la gente supiera quién es Jesús. Y Zacarías dice, se quedó así como pensando, dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso? Si yo soy viejo y mi esposa es vieja. Y él dudó en ese momento de que podían tener un bebé, porque ellos tenían mucho tiempo orando, pero ya como que se habían descansado, habían olvidado de eso. Pero Dios sí lo tenía, porque Dios escucha nuestra oración y siempre está pendiente. Y dice que cuando él le dijo eso, el ángel le dijo: ese bebé iba a ser especial, va a ser quien lleve a la palabra del Señor, la palabra de Jesús, antes de que Jesús naciera. Y porque Zacarías, y porque tú no has creído, le dijo, tú, Zacarías, no has creído al mensaje de Dios, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Y dice que en ese momento quedó mudo y no pudo hablar. No pudo hablar más. Imagínense qué momento ese, que él ya no pudo hablar más y no pudo decirle a nadie nada de lo que había pasado. Pero ustedes saben qué pasó. Dios sí cumple sus promesas. Dios, a pesar de que a veces nosotros no creemos, como le pasó a Zacarías, que no creyó porque él era viejito y su esposa también, pero Dios sí cumple sus promesas. Y dice que su esposa, Elizabeth, quedó encinta, estaba embarazada. Y dice que pasaron casi los 9 meses
Y mientras pasaba, esa iba creciendo la barriga creciendo de Elizabeth con el bebé Juan en la barriga. Y dice que él estaba ahí, no podía hablar nada, estaba callado porque no podía decir nada. Solamente recordando las palabras que le había dicho el ángel, que iban a ser un bebé especial y que ese bebé, oigan lo que le dijo el ángel, ese bebé se tenía que llamar Juan. Oigan, eso fue lo que le reveló el ángel. Y dice la palabra que pasaron los 9 meses, el tiempo del embarazo, y nació el bebé. Y cuando nació el bebé estaban todos contentos. Vinieron los familiares, vinieron los amigos. Ustedes han visto, ¿verdad? Cuando nace el bebé que todo el mundo quiere ir a verlo, quiere ir a abrazarlo, quiere llevarle regalos. Y dice que fueron también allá a donde él. Y fueron a donde Elizabeth y donde Zacarías. Pero recuerdan, ¿qué le pasaba a Zacarías? ¿Qué estaba pasando con Zacarías? No podía hablar. Estaba mudo porque no le había creído a Dios. Se había quedado mudo. Y dice que en ese momento le preguntaron a Elizabeth, ¿y cómo se va a llamar el bebé? Y dice Elizabeth que el bebé se iba a llamar Juan. ¡Wow! Se iba a llamar Juan. Y le preguntaron a él, a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el bebé? Pero él no podía hablar. No podía. Y dice que escribió el nombre Juan. Y en el momento que ellos pusieron el nombre al bebé, en ese momento dice la palabra que sus labios fueron abiertos y él pudo hablar. Comenzó Zacarías a hablar, ya se quitó eso, ya podía hablar. Y dice que cuando comenzó a hablar, comenzó a alabar a Dios. O sea, miren qué milagro. Ya no solamente el milagro del bebé, sino un milagro de que él había quedado mudo y ahora podía hablar. Y dice que comenzó a alabar. Dice que Zacarías alababa y adoraba a Dios y glorificaba por el milagro que había sucedido. Y él no solamente, sino que decía lo que dice el versículo clave de hoy en el libro de Lucas, en el capítulo 1, de que decía de que ese bebé, ese Juan, iba a ser un hombre que iba a adorar a Dios, que iba a alabar al Señor y que iba a hacer grandes cosas. Y que no solamente, sino que iba a hablar de Jesús y la gente iba a conocer a Jesús a través de él. Él era un bebé especial. Tal vez tú o yo, tal vez no hubo un ángel que le anunciara a nuestro papá de que íbamos a ser unos bebés especiales, pero sí cada uno de nosotros somos especiales, porque somos escogidos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar y así pedirle al Señor que nos ayude a poder glorificar a Dios y poder predicar su palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado, de que somos especiales en ti, de que tú nos amas y de que tú escuchas nuestra oración. Bendice cada uno de estos jovencitos, de estos niños, guárdalo y que cada día ellos puedan hablarle a sus primos, a sus familiares, a sus padres, a sus amiguitos, de que tú eres un Dios poderoso, de que tú eres un Dios de amor. Bendícelos, Señor, y guíanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis alumnos. Muchas bendiciones. Que tengan una linda semana. Y gracias por estar aquí en esta clase de Escuela Dominical. Bye, bye. Dios les bendiga. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.